Esto me pasó hace unos años, cuando iba manejando de noche por una carretera rural en Oregon. No había nada alrededor, ni casas, ni postes de luz, solo el bosque y la carretera oscura frente a mí. Alrededor de las 2 a.m. empecé a notar algo raro. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía un destello de luz, como si alguien estuviera detrás de mí, con los faros apagados, pero encendiendo las luces de vez en cuando. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez eran mis ojos jugando conmigo. Pero entonces, en una curva cerrada, lo vi claramente. Un camión enorme, con las luces completamente apagadas, estaba pegado a mi auto. Sentí que mi corazón se detuvo. Aceleré, pero el camión también lo hizo. No podía ver al conductor, ni siquiera el interior de la cabina, como si estuviera vacío. Cuando salí del bosque hacia un tramo más abierto, miré por última vez y ya no estaba. Ni luces, ni rastro, nada. Nunca había sentido tanto alivio al llegar a una estación de servicio. Le conté al encargado y me dijo que no era la primera vez que alguien reportaba ver ese camión en esa carretera. Estaba viajando con mi mejor amigo por una carretera desértica en Arizona. La señal del teléfono había desaparecido horas atrás y estábamos escuchando música para mantenernos despiertos. De repente, vimos a una mujer parada al costado del camino. Era raro, porque no había ningún coche cerca, ni luces, nada que explicara cómo había llegado ahí. Pasamos de largo, pero unos minutos después, ahí estaba de nuevo. Exactamente igual, con la misma ropa, mirando hacia el auto. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. ¿Qué demonios está pasando?, dijo. Decidimos no detenernos, pero por el resto del camino, ambos juramos que veíamos algo moviéndose a lo lejos, siguiéndonos desde el desierto. Cuando llegamos al motel, el recepcionista nos miró raro cuando le contamos. Solo nos dijo, no son buenos caminos para viajar de noche. Hace unos años decidí hacer un viaje en solitario por Escocia. Estaba en una de esas carreteras rurales, bordeadas de niebla espesa. Decidí parar en un pequeño pueblo para descansar, pero cuando me detuve en el centro, algo no estaba bien. Todos los residentes parecían estar observando desde sus ventanas. Pase lo que pase, no podían apartar la mirada. El aire era espeso, como si se hubiera detenido el tiempo. No pude soportarlo y me fui de inmediato. Mientras conducía de vuelta hacia la carretera, vi algo aterrador en el espejo retrovisor. El pueblo entero estaba alineado al borde de la carretera, mirándome, sin moverse. Me quedé con esa sensación hasta que llegué a un lugar más transitado. No quise parar a preguntar por qué, pero sabía que nunca volvería a ese pueblo. En Japón hay una carretera llamada el Camino de las Mil Voces, cerca de las montañas de Aokigahara. Es famosa por ser un lugar donde muchas personas escuchan cosas inexplicables, y yo fui una de ellas. Manejaba de regreso a Tokio con un amigo después de una excursión. La carretera estaba completamente vacía, y la niebla comenzaba a cubrir el camino. En un momento empecé a escuchar algo extraño, como si alguien susurrara mi nombre una y otra vez. Pensé que era mi imaginación, pero entonces mi amigo me dijo, ¿escuchas eso? Parece que alguien nos llama desde el bosque. Detuve el auto por puro instinto, y en cuanto lo hice, un árbol cayó justo frente a nosotros. Si no hubiera parado, habríamos chocado. Lo que aún me pone los pelos de punta es que, al mirar hacia atrás, vi figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Arranqué el coche y no miré hacia atrás de nuevo. Esto le pasó a mi padre cuando era joven, pero me lo contó tantas veces que siento que lo viví. Él y su primo iban de regreso a casa después de visitar a unos familiares. Era medianoche, y estaban cruzando un viejo puente conocido en el pueblo por ser, bueno, extraño. De repente, el auto comenzó a fallar. Las luces titilaban, el motor tosía, y al final se apagó por completo, justo a la mitad del puente. Mientras intentaban encenderlo, escucharon un golpeteo. Mi papá miró hacia atrás, y lo que vio lo dejó congelado. Una figura alta, como un hombre, pero con una cara completamente blanca y sin ojos, estaba parado junto al auto, tocando el cristal trasero.
El primo empezó a gritar y logró arrancar el coche justo a tiempo. Salieron disparados de ahí. Mi papá nunca volvió a cruzar ese puente, ni siquiera de día. Estaba manejando solo a través de un tramo remoto en Nevada, una carretera donde no ves un alma por horas. Era una de esas noches sin luna, donde el cielo es tan oscuro que parece absorber las luces de tu coche. En un momento, noté algo raro en el horizonte, una luz roja que parecía flotar en el aire. Al principio pensé que era una torre de comunicación, pero la luz no era fija. Parecía moverse, acercándose lentamente. Intenté ignorarla, pero entonces empezó a seguirme. Aceleré, pero la luz mantuvo el ritmo. Cuando finalmente decidí detenerme para ver qué era, la luz simplemente se desvaneció. No desapareció hacia el horizonte ni se apagó. Solo dejó de estar ahí. Lo más raro fue cuando llegué a la estación de servicio más cercana. El encargado me preguntó, ¿también te siguió esa cosa? A veces la gente llega aquí pálida diciendo que vieron lo mismo. Esto me sucedió en la carretera que conecta Monterrey con Saltillo, un tramo conocido por su peligrosidad debido a los accidentes y, según dicen, fenómenos paranormales. Eran las 3 de la mañana y estaba manejando solo, tratando de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Mientras subía por una de las curvas más peligrosas, vi a una mujer parada al borde de la carretera, vestida de negro, con el cabello cubriéndole el rostro. Intenté no mirarla, recordando las historias de la dama de la carretera, pero cuando pasé junto a ella, levantó la cabeza. Lo extraño es que no tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber la luz. Aceleré, y al hacerlo, sentí un peso extraño en el auto, como si alguien se hubiera subido. Cuando miré por el retrovisor, la vi sentada en el asiento trasero. Empecé a rezar en voz alta, y al hacerlo, el peso desapareció. Llegué a casa temblando y con el corazón acelerado, prometiendo nunca volver a conducir solo por esa carretera. Un verano, mis amigos y yo hicimos un viaje por carretera para explorar un parque nacional en Colorado. La idea era acampar cerca del bosque, pero llegamos mucho más tarde de lo planeado y nos perdimos. Después de horas de dar vueltas, encontramos un camino secundario que parecía llevar a un claro. Decidimos parar ahí y pasar la noche. Esa fue la peor decisión de nuestras vidas. Durante la madrugada, me despertó el sonido de algo moviéndose fuera de la tienda. Al principio pensé que era un animal, pero luego escuché lo que parecían pasos humanos, pesados, caminando alrededor. Me armé de valor y asomé la cabeza, pero no había nada. Lo más aterrador fue al amanecer, cuando encontramos marcas en el suelo alrededor de nuestras tiendas. Parecían pisadas, pero eran alargadas y con forma de manos gigantes, como si algo se hubiera arrastrado alrededor de nosotros toda la noche. Esto pasó cuando trabajaba como repartidor en mi ciudad natal. Una noche, tuve que entregar un paquete a una comunidad rural bastante aislada. Todo iba normal hasta que tomé un atajo por un camino que no conocía bien. A los pocos minutos, mi GPS dejó de funcionar y mi teléfono no tenía señal. De repente, vi un coche estacionado en medio del camino con las luces encendidas. Al acercarme, me di cuenta de que no había nadie dentro. Pasé lentamente y cuando lo dejé atrás, las luces se apagaron. Me dieron escalofríos, pero seguí conduciendo. Lo peor vino después. Llegué a una curva y vi el mismo coche, exactamente igual, estacionado en el mismo ángulo, pero ahora con las puertas abiertas. No me detuve para averiguarlo, no sé cómo, pero salí de ese camino después de lo que parecieron horas, aunque el reloj del auto solo había avanzado 5 minutos. Mi amigo y yo habíamos decidido recorrer Noruega durante el verano, buscando lo más remoto y bello del país. En uno de esos días interminables de luz, decidimos tomar una carretera que bordeaba un acantilado, alejándonos de las rutas más turísticas. A medida que avanzábamos, el paisaje comenzó a volverse más extraño. Las montañas parecían más altas y el aire tenía una cualidad irreal.
Decidimos detenernos en un pequeño asentamiento. Era extraño porque, aunque había casas, no se veía movimiento y ninguna ventana estaba abierta. Sin embargo, todo parecía en perfecto estado. Decidimos explorar a pie, pero a medida que nos adentrábamos en las calles, algo nos hizo sentir incómodos. Era como si fuéramos los únicos seres vivos en ese lugar. Entonces lo vimos. En una de las casas más alejadas, una figura de pie junto a una ventana nos observaba. No se movía, no hacía ningún gesto, solo nos miraba fijamente con ojos vacíos. Corriendo, volvimos al coche, pero al intentar arrancar, el motor se apagó. En ese momento, la figura ya no estaba en la ventana, pero cuando miramos por los espejos, vimos una sombra que nos seguía, siempre a una distancia, a través del campo. No tardamos en arrancar y regresar a la carretera principal. Jamás nos atrevimos a preguntar por el pueblo, ni por su historia. Mi experiencia más aterradora fue hace unos años, cuando iba con mi pareja por una carretera costera en el norte de California. Habíamos decidido detenernos en un mirador para descansar un poco. El lugar estaba completamente vacío y solo se escuchaban las olas del océano. Mientras estábamos sentados en el coche, notamos una figura caminando lentamente hacia nosotros desde el borde del acantilado. No había manera de que alguien pudiera haber estado ahí. El área estaba cerrada y era peligrosa por la erosión. Cuando la figura llegó más cerca, nos dimos cuenta de que no caminaba, flotaba. Su cara era una sombra borrosa, como si no tuviera rasgos. Salimos de ahí a toda velocidad, pero lo más extraño fue al mirar por el espejo retrovisor. La figura estaba parada en medio de la carretera, inmóvil, viéndonos alejarnos. Viajaba con mi familia de regreso a nuestra aldea después de visitar a unos parientes en otra ciudad. Tomamos una carretera poco transitada para ahorrar tiempo, pero a mitad del trayecto, nuestro coche se detuvo sin razón aparente. Mientras mi padre intentaba arreglarlo, mi madre nos dijo a los niños que no saliéramos del auto. Entonces, noté algo extraño. Una mujer vestida con un sari blanco estaba parada frente a nosotros, justo en el centro de la carretera. Su cabello cubría su rostro y parecía estar mirando al suelo. Mi madre comenzó a recitar oraciones en voz baja y mi padre, sin decir nada, volvió al coche y cerró las puertas con seguro. Después de unos minutos, la mujer simplemente desapareció. Cuando finalmente logramos encender el auto y salir de ahí, mi padre nos dijo que esa carretera era conocida por atraer espíritus. Nunca volvimos a usar ese atajo. Hace unos años mi esposa y yo decidimos hacer un viaje por carretera a través del suroeste. Queríamos explorar el desierto de Arizona y visitar algunos pueblos fantasmas. Nos detuvimos en un lugar llamado Jerome, conocido por ser uno de los pueblos más embrujados del estado. Aunque el pueblo era fascinante, nuestra verdadera experiencia comenzó al salir de allí. Tomamos una carretera secundaria que nos recomendaron los locales, diciendo que era más rápida para llegar a Sedona. Era de noche y el camino estaba completamente vacío, rodeado de montañas y cactus. A mitad de la ruta, vimos algo extraño en la distancia. Una figura alta, con lo que parecía ser un sombrero de ala ancha, parada en medio de la carretera. Mi esposa sugirió que era un espantapájaros, pero cuando nos acercamos, la figura simplemente se desvaneció frente a nuestros ojos. Pensamos que tal vez estábamos cansados, pero minutos después, algo impactó nuestro coche. Paramos para revisar, y no había nada, ni animales, ni piedras, ni marcas en el auto. Lo más inquietante ocurrió al llegar a Sedona. En la parte trasera de nuestro coche había marcas de manos, grandes y alargadas, como si alguien hubiera intentado detenernos mientras conducíamos. Nos fuimos de Sedona al día siguiente, demasiado perturbados para seguir explorando. Esto ocurrió en Siberia, cuando mi hermano y yo estábamos viajando hacia un pequeño pueblo para visitar a unos parientes. Las carreteras aquí son solitarias y extensas, rodeadas por bosques que parecen interminables. Era invierno y la nieve hacía que todo se viera aún más desolado. Habíamos estado conduciendo por horas cuando notamos algo extraño, una figura de pie en medio de la carretera, completamente quieta.
Llevaba un abrigo negro largo y un sombrero que cubría su rostro. Intenté frenar, pero las ruedas resbalaron sobre el hielo y pasamos a toda velocidad junto a él. O eso creí. Después de unos minutos, lo vimos de nuevo, parado en la misma posición, esta vez en un costado del camino. «¡Es imposible!», dijo mi hermano, claramente asustado. Seguimos manejando sin decir una palabra, pero entonces las luces del auto comenzaron a parpadear. Cuando finalmente se apagaron por completo, tuvimos que detenernos. Estábamos rodeados de un silencio absoluto, el tipo de silencio que duele en los oídos. Fue entonces cuando escuchamos pasos en la nieve, lentos y deliberados, acercándose al coche. No podíamos ver nada fuera por las ventanas empañadas. De repente, alguien golpeó suavemente el cristal del lado del conductor. Mi hermano gritó, y cuando limpiamos el vidrio, vimos un rostro pálido, casi translúcido, mirando hacia adentro. Encendimos el coche como pudimos y aceleramos sin mirar atrás. Más tarde, mi abuela nos dijo que probablemente vimos a un Leshy, un espíritu del bosque que protege estas tierras. Según ella, tuvimos suerte de haber escapado. Era invierno en Ontario, y mi familia y yo estábamos manejando hacia nuestra cabaña en Muskoka. La carretera estaba cubierta de nieve, y los árboles a ambos lados parecían formar un túnel. Todo iba bien hasta que nos encontramos con un auto volcado en el camino. Nos detuvimos, preocupados por si alguien necesitaba ayuda. Mi padre bajó del coche mientras mi madre nos dijo a mis hermanos y a mí que esperáramos dentro. Desde la ventana vimos a mi padre rodear el auto, revisando el interior. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Una figura alta y delgada, casi como una sombra, se movía entre los árboles. Comencé a gritar, y mi madre me pidió que me calmara. Mi padre regresó apresurado, diciendo que no había nadie en el auto, pero que era mejor seguir adelante. Cuando arrancamos, esa sombra empezó a seguirnos, moviéndose de árbol en árbol como si flotara. Llegamos a la cabaña sin problemas, pero esa noche todos tuvimos el mismo sueño. Alguien tocando a nuestra puerta, llamándonos por nuestros nombres. Nunca más regresamos en invierno. En el interior de Australia, las carreteras parecen no tener fin, y la sensación de soledad puede ser abrumadora. Estaba manejando solo hacia Alice Springs cuando vi algo que nunca olvidaré. Un auto estacionado al borde del camino, con las puertas abiertas y las luces encendidas. No había nadie alrededor, pero lo extraño fue que, cuando me acerqué, vi una figura sentada en el asiento del conductor, inmóvil. Lo perturbador era que no parecía ser una persona, sino algo más, como si su piel fuera de un color demasiado pálido, y sus manos eran alargadas y delgadas, casi como garras. Aceleré sin detenerme, y lo más extraño fue que, al mirar por el retrovisor, no había ni auto, ni luces, nada. Mi experiencia ocurrió en la Selva Negra, un lugar famoso por sus leyendas y mitos. Mi pareja y yo decidimos tomar una ruta panorámica al atardecer, pensando que sería romántico. Sin embargo, la belleza del lugar cambió cuando cayó la noche. Los árboles eran tan densos que parecía que el coche estaba rodeado de una pared negra. El GPS dejó de funcionar y la carretera comenzó a parecer interminable, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Después de lo que parecieron horas, vimos luces adelante y respiramos aliviados pensando que era un pueblo. Cuando llegamos, el lugar era extraño. Las casas estaban en ruinas, pero las luces seguían encendidas. Había gente en las calles, pero parecían demasiado rígidas, como si no se movieran naturalmente. Nos detuvimos frente a lo que parecía ser una taberna, y una mujer salió a saludarnos. Su rostro era pálido y sus ojos demasiado oscuros. Antes de que pudiera hablar, escuchamos un grito que resonó en todo el lugar. Sin pensarlo, arrancamos el coche y nos alejamos lo más rápido posible. Más tarde, investigamos y descubrimos que ese pueblo había sido abandonado hacía décadas. ¿Quién o qué vimos esa noche? Aún no lo sabemos. Esto pasó cuando mi primo y yo manejábamos por el Karoo, una región árida y desolada de Sudáfrica.
Era casi medianoche y la carretera estaba completamente vacía, iluminada solo por las luces de nuestro coche. De repente, vimos algo que parecía un grupo de personas caminando a lo lejos, en medio de la carretera. Frené para no atropellarlos, pero cuando nos acercamos, desaparecieron como humo. Mi primo estaba tan asustado que quería regresar, pero seguimos adelante. Lo raro fue que, unos kilómetros más adelante, vimos un auto exactamente como el nuestro, detenido al lado del camino. Mi primo me pidió que no mirara, pero era imposible no notar que las dos figuras en el interior éramos nosotros. Aceleré tanto como pude, y cuando finalmente llegamos a una gasolinera, el encargado nos miró como si hubiéramos visto un fantasma. Nos dijo que ese tramo de la carretera es conocido por mostrar a los viajeros lo que está por venir. Nunca entendimos qué significaba. Estaba manejando por una carretera cerca del Amazonas cuando vi algo cruzar frente a mi auto. Era rápido, como una sombra alargada, y pensé que era un jaguar. Frené y me quedé esperando para ver si se alejaba. Lo extraño fue cuando miré por el espejo retrovisor y vi algo de pie detrás del coche. Era alto, con ojos que brillaban en la oscuridad, pero no tenía forma humana. No esperé para averiguar qué era y aceleré hasta que no pude más. Esto ocurrió en el área de los Apalaches, en Tennessee. Mi pareja y yo decidimos tomar un desvío por una carretera secundaria para acortar el viaje. Era de noche, y el camino estaba rodeado por bosques densos. Todo iba bien hasta que vimos a un hombre caminando por la orilla, vestido con ropa de los años 50. Parecía perdido, así que bajamos la velocidad, pero cuando nos acercamos, simplemente desapareció. No hacia el bosque, no hacia el camino. Solo dejó de estar ahí. Nos quedamos inquietos, pero seguimos adelante. No pasó mucho tiempo antes de que viéramos al mismo hombre más adelante, parado en el centro de la carretera con los brazos extendidos. Frené de golpe, y en ese momento las luces del auto se apagaron. Pasaron unos segundos eternos hasta que regresaron, y el hombre ya no estaba. Cuando llegamos a nuestro destino y lo contamos, un lugareño nos dijo que probablemente vimos al vagabundo del camino, un espíritu que guía a los viajeros perdidos, aunque nunca está claro si los guía a salvo o a otra cosa. En un viaje hacia Ciudad del Cabo, tomé un atajo por una carretera menos transitada. Todo iba bien hasta que vi un letrero oxidado que decía «No pare aquí». Lo ignoré, pensando que era una broma. Minutos después, vi a una mujer de pie en el arcén, agitando la mano para que me detuviera. No tenía zapatos y su vestido estaba cubierto de tierra. Decidí no parar, pero cuando pasé junto a ella, vi su rostro reflejado en mi ventana. A pesar de que estaba fuera del coche, no volví a mirar atrás. Esto ocurrió cuando tenía 19 años. Mi familia y yo estábamos viajando desde Delhi a Manali, un recorrido que toma unas 12 horas. Salimos al anochecer para evitar el tráfico, y todo iba bien hasta que entramos en un tramo montañoso conocido por sus curvas peligrosas. Eran las 2 de la madrugada cuando noté algo extraño. Una mujer caminando por el borde de la carretera, sola, en un sari rojo. Era inusual, pero no imposible. Mi padre, que manejaba, desaceleró y le ofreció ayuda. La mujer no respondió, solo siguió caminando. Después de unos minutos, desapareció tras una curva. Seguimos adelante, pero unos kilómetros más adelante, la vimos otra vez, caminando de la misma manera. Mi madre comenzó a murmurar oraciones, y mi padre, sin decir nada, aceleró. Entonces, ocurrió algo que nunca podré explicar. La mujer apareció de repente en el asiento trasero del auto. Su rostro era borroso, como si fuera una pintura corrida, y su voz, aunque no movía los labios, resonó en todo el coche. «¡No me dejen aquí!». Mi padre detuvo el auto bruscamente, y cuando miramos hacia atrás, ella ya no estaba. Llegamos a nuestro destino al amanecer, pero nadie habló del incidente durante el resto del viaje. Mi abuela, a quien se lo conté más tarde, me dijo que probablemente era un churel, un espíritu vengativo que suele aparecer en carreteras de montaña.
Estaba conduciendo por la carretera hacia una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, en medio de la nada, cuando algo extraño ocurrió. Vi un perro negro, completamente quieto, en medio de la carretera. Lo evité, pero al pasar a su lado, noté algo peculiar. Sus ojos reflejaban las luces de mi coche, pero no eran ojos de animal. Eran completamente humanos, profundamente oscuros. No miré atrás, y nunca pude encontrar ninguna explicación lógica para lo que vi esa noche. Conducía a través de los bosques de Småland en invierno, una región conocida por sus leyendas sobre trolls y criaturas del bosque. Estaba completamente solo en el camino, rodeado de árboles altos y nieve. Mi destino era un pequeño pueblo donde iba a visitar a unos amigos. A mitad del trayecto, noté luces extrañas que parpadeaban entre los árboles, como si alguien estuviera jugando con linternas. Pensé que eran cazadores o algo similar, pero las luces parecían moverse demasiado rápido, casi flotando. Después de unos kilómetros, el motor del auto comenzó a fallar, y tuve que detenerme. Salí para revisar, y mientras estaba fuera, escuché risas. No eran risas humanas, sonaban agudas, burlonas, como si vinieran de niños, pero con un tono que no era del todo normal. Volví al coche apresuradamente, pero al mirar hacia el bosque, vi figuras pequeñas y retorcidas, moviéndose entre los árboles. Eran como sombras con ojos brillantes, y aunque no eran más altas que 1 metro, la sensación de amenaza era intensa. Encendí el auto como pude, y me alejé de ahí. Al llegar al pueblo y contar lo sucedido, mis amigos solo dijeron: «Nunca te detengas en el bosque, especialmente en invierno». En un viaje por la isla sur de Nueva Zelanda, me detuve en una carretera cerca de un lago para tomar unas fotos del paisaje. El día estaba nublado, pero la atmósfera era serena. Mientras me alejaba del coche para encontrar el mejor ángulo, de repente escuché un sonido extraño, un susurro. Me giré, y lo que vi me paralizó. Una figura de una niña pequeña con un vestido blanco y el cabello largo estaba de pie sobre el agua. Miraba fijamente hacia mí. Lo extraño fue que, cuando traté de acercarme para preguntarle si necesitaba ayuda, ella desapareció bajo el agua, sin una sola ola. Salí corriendo hacia el coche y cuando miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba, la vi de nuevo, esta vez reflejada en el agua. No sé lo que era, pero eso no era una niña. Iba por una carretera desértica en el interior de Australia, un tramo tan recto y vacío que parecía no tener fin. Era de madrugada cuando vi luces a lo lejos. Pensé que era otro coche viniendo en dirección contraria, pero las luces no se movían. Me acerqué lentamente, y entonces las luces comenzaron a girar en un círculo perfecto sobre el camino, como si estuvieran danzando. Frené, completamente paralizado. Cuando parpadeé, las luces desaparecieron, y el único sonido era el viento. No tengo idea de lo que vi, pero desde entonces evito viajar de noche. Cuando vivía en Japón, decidí hacer un viaje por carretera desde Tokio hasta la prefectura de Yamagata. Era invierno, y la nieve cubría todo como un manto blanco. Una de las carreteras que tomé pasaba cerca de un pueblo abandonado, algo bastante común en las zonas rurales. Al llegar al tramo más aislado, noté un tori, que conducía a un bosque oscuro. Me detuve por curiosidad, ya que me fascinan los templos antiguos. Al adentrarme un poco en el bosque, el aire se volvió frío, más de lo normal. A mi alrededor, escuchaba un débil susurro, como si el viento estuviera pronunciando palabras. Entonces, vi algo que nunca olvidaré. Una mujer con un kimono blanco estaba parada bajo el tori, mirándome fijamente. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus manos eran pálidas y huesudas. Pensé que era parte de alguna ceremonia, hasta que levantó la cabeza y su rostro se reveló. No tenía ojos, solo vacíos oscuros que parecían absorber la luz. Corrí de regreso a mi coche, y mientras arrancaba, vi su figura aparecer entre los árboles, esta vez mucho más cerca. No sé cómo describirlo, pero sentí que no quería que saliera de ese lugar. Más tarde, supe que el bosque era conocido como un lugar donde muchas personas habían ido a buscar el final de sus problemas.
y muchos creen que los espíritus atrapados ahí intentan atraer a los vivos. Mi familia y yo vivíamos en San Petersburgo, pero viajábamos constantemente hacia Karelia para visitar a unos familiares. En una ocasión, tomamos un atajo por un camino secundario que atravesaba un bosque. Era invierno, y la nieve cubría todo, pero el cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el trayecto. A mitad del recorrido, vimos un coche volcado en la zanja, con las luces encendidas. Nos detuvimos para ayudar, pero al acercarnos, nos dimos cuenta de que el coche estaba vacío. No había huellas en la nieve, ni señales de que alguien hubiera salido de ahí. Mi padre, visiblemente inquieto, nos dijo que regresáramos al coche. Mientras nos alejábamos, escuchamos algo que sonaba como un grito lejano, pero al mismo tiempo parecía provenir de todas partes. Poco después, vimos figuras en el bosque, sombras que se movían en silencio entre los árboles. Eran altas, más de lo que parecía posible, y sus movimientos eran antinaturales, como si flotaran. El coche comenzó a fallar, y por un momento nos quedamos completamente inmóviles en medio del camino. Las figuras empezaron a acercarse, pero justo cuando estaban a punto de llegar, el motor arrancó de nuevo, y mi padre aceleró como nunca antes. Cuando finalmente llegamos a la casa de nuestros familiares, les contamos lo sucedido. Mi abuelo, que conocía bien la zona, solo dijo: «Hay lugares que no son para nosotros, no vuelvan a ese camino». Nunca lo hicimos. En una noche, en algún lugar del desierto de Nevada, mi hermano y yo viajábamos hacia Las Vegas después de visitar a unos amigos en Arizona. El cielo estaba despejado, pero el camino estaba oscuro como boca de lobo, sin farolas ni luces de otros coches. Solo nosotros y la carretera interminable. Todo iba bien hasta que el tanque de gasolina comenzó a bajar más rápido de lo esperado. El indicador estaba peligrosamente cerca de la E, y no habíamos visto una gasolinera en horas. Decidimos reducir la velocidad y apagar el aire acondicionado para ahorrar combustible. Alrededor de la medianoche, el GPS perdió señal. Mi hermano intentó bromear para aliviar la tensión, pero había algo en esa carretera que me ponía nervioso. Era demasiado recta, demasiado vacía. Entonces, lo vimos. Una luz roja brillante apareció en el horizonte. Al principio pensé que era un letrero de neón, tal vez un motel o una estación de servicio, pero conforme nos acercábamos, la luz permanecía fija, sin revelar ningún edificio ni fuente aparente. «Debe ser un semáforo o algo», dijo mi hermano, aunque ambos sabíamos que no tenía sentido. La carretera estaba completamente desolada, sin intersecciones ni cruces. Sin embargo, la luz continuaba brillando, cada vez más intensa. Conforme avanzábamos, comencé a notar algo extraño. El paisaje alrededor de la carretera no cambiaba. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle. Las mismas rocas, los mismos arbustos resecos, los mismos contornos de montañas lejanas. De repente, escuchamos un ruido. Era como un golpe sordo contra la parte trasera del coche, seguido de un chirrido metálico que parecía venir del maletero. Mi hermano pisó el freno, pero cuando miramos por los espejos no había nada detrás. «Probablemente un animal», dijo él, tratando de convencerse, pero había algo en su tono que me indicó que no lo creía del todo. Decidimos no detenernos. Aceleramos, ignorando el consumo de gasolina, mientras el silencio de la noche se hacía insoportable. No había grillos, ni viento, ni siquiera el zumbido usual del motor. Era como si estuviéramos conduciendo a través de un vacío, y entonces la luz roja desapareció. Por un momento me sentí aliviado. Pero justo cuando mi hermano intentó decir algo, el golpe se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de entrar al coche. Miré por la ventana trasera y vi una figura oscura corriendo detrás de nosotros. No puedo describir exactamente cómo era, pero sus movimientos eran erráticos, demasiado rápidos para ser humanos. Su forma parecía cambiar con cada paso, como si estuviera hecha de sombras líquidas. ¡Acelera!, grité, aunque mi hermano ya tenía el pedal hasta el fondo. La figura se mantuvo detrás de nosotros, a una distancia inquietante, sin importar cuánto aumentáramos la velocidad. Cada vez que miraba hacia atrás, parecía estar más cerca, y su rostro no tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos y boca.
De repente, las luces del coche comenzaron a parpadear. El motor tosió, y por un momento temí que se detuviera. Mi hermano golpeaba el volante con frustración, murmurando algo entre dientes. «Hay algo en la carretera», dijo de repente, con la voz temblando. Miré al frente y vi lo que parecía una fila de figuras paradas en la carretera. Todas eran idénticas a la cosa que nos había estado persiguiendo. Altas, oscuras, sin rostro. Estaban perfectamente alineadas, bloqueando nuestro camino. «No frenes», dije, aunque mi cuerpo entero se tensaba con el miedo. Mi hermano no lo hizo. Pisó el acelerador, y cuando llegamos a las figuras, simplemente desaparecieron. Pero justo cuando pensé que habíamos salido de esa pesadilla, algo cayó sobre el capó del coche con un golpe seco. Era esa cosa. Esta vez estaba encima de nosotros, mirándonos directamente a través del parabrisas. No puedo explicar cómo, pero sentí que quería entrar. Su vacío me llenaba de un miedo que nunca antes había experimentado, como si estuviera drenando mi propia esencia. Gritamos, y mi hermano giró el volante, haciendo que el coche derrapara. Perdimos el control y salimos de la carretera, aterrizando en una zanja. Cuando desperté, era de día. El coche estaba en mal estado, pero seguíamos vivos. No había señales de la figura, ni de las luces rojas, ni de las sombras en la carretera. Un camionero que pasó por ahí nos ayudó a llegar al pueblo más cercano. Cuando le contamos lo que había sucedido, nos miró con seriedad y dijo: «Esa carretera tiene fama. Nadie debería conducir por ahí de noche. Hay cosas que no pertenecen a este mundo. Hasta el día de hoy no sabemos cómo salimos con vida, pero cada vez que conduzco de noche, reviso los espejos con más atención de la que quisiera.